o lo vemos al final, ¿sí? Perdón, Lucía, voy a decir unas palabritas, un segundo antes que la doctora comience. Chicos, me gustaría, después que la clase termine con la profesora y que puedan sacarse todas sus dudas, que nos quedemos unos minutitos para poder hablar de cuestiones administrativas, ¿les parece? Nosotros vamos a trabajar hasta las 19:30, Viviana, ¿o necesitas más tiempo? Hola, Sí, hasta se las te escucha. 19:30 Ay, perdón, 28 y 30, 20 y 30 y aproximadamente. aproximadamente. Puede Bueno, sí, ser que nos un queda, poquito menos, depende del avance que tengan ellos con los ejercicios. bueno, queda re tiempo para ver las cuestiones administrativas, dudas. Y bueno, comencemos entonces. Les quiero presentar a la doctora Viviana Crivelli. Tienen su currículum ahí en la plataforma. Es una de las personas que referentes en la temática, ha sido docente nuestra con Eliana y hemos hecho una maestría en investigación y bueno, ella también ha sido docente nuestra, hemos aprendido un montón. Espero que ustedes también puedan lograr aprovecharla y sacarle el jugo, porque lo que siempre buscamos es traer lo mejor para ustedes, para que aprendan y hagan todas las preguntas que quieran hacer, que no quede nada guardado, o ese temor de preguntar porque piensan que no, tendría que, esto es re fácil, no. Pregunten todo, así que no te quito más tiempo, Viviana, así Bueno, continúen, ¿sí? bueno, buenas tardes, un gusto para mí poder estar con ustedes. Y me gustaría saber, tengo algunas referencias que han tenido algunas dificultades con los ejercicios, pero antes de empezar a ver las dudas que hay, me gustaría saber si todos han podido escuchar la clase completa. Buenas tardes, sí, sí pude escuchar la clase completa. Bien, Yo también. bien. Sí, la De clase esa, sí la hemos escuchado completa. bien, de esa clase, ¿hay alguna duda en particular? No, Hola. excelente la clase, doctora, y saludo y me encantó verla nuevamente. Soy Marcelo Duplessis. Ah, bueno. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, un placer de ver. Hola. Gracias, igualmente. Bueno, yo un poco como para poder recordar, esa clase estaba dividida en 4 partes. Y les aclaro desde ya que es una clase que abarca varios temas que a veces le damos en 30 horas. O sea que hacer un resumen, digamos, de todos los temas no es fácil. Por eso es que pueden quedar seguramente algunas dudas. En la primera parte de la clase yo voy a ir compartiendo, pero ustedes pueden interrumpir en cualquier momento. Doctora, Eh, perdón, la voy a sí, molestar un segundito. Sofía tiene la bien. mano levantada, quizás quiera hacer alguna consulta. Sofi, Sí, Sofía. Sí, hola. Puntualmente, donde dice la tasa, yo tenía la duda porque dice, bueno, dice el número de natalidad, por ejemplo, dice el número de nacidos en un año en la población de una determinada área geográfica y abajo población total del área geográfica en la mitad del mismo año. ¿Por qué dice en la mitad? Eso es lo que yo no Bien. entendí. Te explico puntualmente esa duda. Sí. La tasa de natalidad tiene un numerador que es el total de nacidos vivos, que como yo explicaba ahí, sale de dónde, de los documentos que son nuestras actas de nacimiento. El total de actas de nacimiento en un año determinado, en un lugar determinado, va en el numerador. Y en el denominador va el total de la población. Hay 3 tipos o modos de precisar un poco mejor la población. Ujú. Porque cuando yo digo en el denominador, el total de la población, habíamos visto que demográficamente es el resultado de un censo o las proyecciones de ese censo. Si el censo ha sido en el 22 y dijo que Tucumán, estoy inventando una cifra, tenía 1 millón de habitantes,
En el 2023 yo hago una proyección a ver cuántas habitantes hay al 1 de enero del 2023. Pero cuando yo llegue a la mitad del año del 2023 van a haber nacido y muerto personas, o inmigrado y emigrado personas. Entonces, una forma de precisar ese denominador es decir, la población a la mitad del año. ¿Qué se hace? Se suman los nacimientos de todo el año, se restan las muertes y eso se lo divide en 2 y se le suma a la población que el INDEC dijo que había el 1 de enero en esa población. Porque yo empiezo con 1 millón y puedo terminar con 1.500.000, pero a la mitad, al 30 de junio, seguramente tenía 1.250.000. ¿Se entiende? Es un Sí, modo sí. de precisar, pero lo que ustedes tienen que, digamos, recordar en el denominador de cualquiera de las tasas es que en el denominador va el total de la población del lugar en el que yo estoy hablando y en el tiempo que estoy hablando. Porque puede ser el denominador en el 2022, en el 2020, en el 2023, como años, pero puede ser la provincia de Tucumán, puede ser el Gran San Miguel de Tucumán, puede ser Santa Fe, puede ser Santiago. Siempre el denominador tiene un total de población de un lugar y un tiempo determinado. Por ejemplo, para ver si lo entendí, yo, por ejemplo, trabajo en las salitas para el Ciprosa Sí, y los agentes hacen el censo local, sí. periódicamente, claro, localmente. Ese me podría servir como población total al momento de una evaluación, digamos. Sí, yo quiero evaluar la tasa del área de responsabilidad del CAPS. Ajá, Esa área de responsabilidad está por radio y por fracción. Si yo me voy al censo, en el censo tengo el total de la población por radio y fracción, lo puedo sacar de ahí. Pero como es una población que se moviliza mucho, sobre todo si es en una zona periférica y hay inmigración y emigración, nos llevamos bastante con el censo que hace el agente sanitario, pero tiene que haber hecho el censo completo, casa por casa. perfecto. Hay veces que no alcanzan los agentes sanitarios y el censo se hace en la zona de mayor necesidad o de mayor mortalidad o de mayor morbilidad y no se hace en el total del área. Pero si ese censo está completo, sí me sirve. Si Perfecto, gracias. el agente sanitario censa cada 3 meses, en buena hora, porque yo voy a tener más o menos exacta el total de la población que tengo en el lugar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta así relacionada con esto? Bueno, si quieren vamos a los ejercicios. Yo lo que les quería mostrar ahora, voy a compartir un minutito como para que ustedes recuerden de la presentación. Ahí están viendo la pantalla. No. ¿Hola? No, no se ve la pantalla. ¿No se ¿Pusiste ve? compartir pantalla? No, Doc, no se ve. ¿No se ve? A ver, esperen un poquito a ver si puedo hacerlo bien. Ahí. No. Negativo a base. Bueno, no sé qué estaría haciendo mal. Che. A ver, compartir. Ahí Sí. vamos. Bien. Ahora necesito que... perfecto. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto de la epidemiología? Porque la epidemiología me permite cuantificar los problemas de salud y determinar cuáles son los problemas de salud más importantes para los cuales después las políticas públicas tienen que desarrollar programas de salud para resolver los problemas, o para hacer prevención de los problemas o para tratar de terminar con una epidemia o la problemática que tengo. Entonces, en la primera parte, lo que habíamos visto era la importancia que tiene conocer lo que pasa en un lugar determinado y hemos visto cómo se ha ido desarrollando la epidemiología desde la teoría miasmática a la teoría del germen y después lo más importante es la teoría que dice de la caja negra porque hay muchísimos factores, sobre todo en el tema de nutrición o de desnutrición o de obesidad, es multifactorial la causalidad, pero de todos los factores
es importante saber cuál tiene mayor peso o no. Por eso se cuantifica después la asociación de los factores de riesgo. Bien. Una vez que hemos visto eso, ustedes tenían que terminar. Hablábamos del periodo prepatogénico y patogénico. En la patología transmisible, que se lo estudiaba como si fuera una cadena epidemiológica, y en las enfermedades no transmisibles veíamos la asociación. Y aquí habría que desarrollar el ejercicio 1. ¿Quién de ustedes desarrolló el ejercicio 1? Si lo tienen ahí a mano para que me digan. Si no, lo pongo y lo trabajamos un ratito ahora. ¿Alguien lo desarrolló? ¿Se acuerdan qué decía? Yo lo desarrollé, no sé si lo hice correctamente, pero voy a compartir y charlamos. Bueno, muy bien. Bueno, yo aprovecho y rompo el hielo. ¿Cómo no? Bueno, las consignas decían que cuáles eran los problemas o eventos de salud o enfermedad que detecta diariamente en la práctica de su trabajo. Sí. Yo fui respondiendo que yo le voy comentando, yo trabajo en consultorio privado y atiendo pacientes con obesidad y diabetes. ¿Sí? Bien. Y los eventos de enfermedad que voy visualizando, que si bien trabajo específicamente en esas dos patologías, es que cada vez es más pronunciado el número de pacientes, obviamente, con estas patologías y cada vez es desde edades más tempranas. Bien. También me pregunta quiénes están afectados y puse sobre todo adultos jóvenes, en mi caso, y me pedía los determinantes de tiempo, persona, tiempo y lugar. Ajá. Y yo fui poniendo adultos jóvenes inmersos en ambientes afectados por ya sea estilo de vida no saludable, malas elecciones alimentarias, sedentarismo, como que tuve en cuenta más el modelo de la LONDE, puede ser, que yo lo había visto ya en la facultad cuando cursé. Sí. Me resulta más cómodo ese para las enfermedades crónicas. Bien, sí, Y algo que sirve para la crónica y no, sí. Sí. Bueno, y los aportes, a ver, acá voy a abrir bien mi archivo. ¿Se me ve igual? No, pero lo puedes ir leyendo. Bueno, los aportes que podría dar el estudio epidemiológico de estos eventos, considerando el análisis de las causas, son poder crear tasas de prevalencia, ya sea quizás no provinciales, pero de la localidad, ¿cierto? Y no solamente de las patologías, sino de los factores de riesgo. Bien. Bueno, Sí, el sí, servicio en el que trabaja es un servicio privado o público o de hora social. privado y trabajo con horas sociales también. Bien. En este caso, si vos quisieras sacar la tasa de prevalencia, es un poco difícil porque yo no tengo, salvo que vos tengas un área de influencia, supóngete, tienes un consultorio en un barrio, ese barrio tiene determinada población que acude más o menos fundamentalmente a tu consultorio, entonces yo puedo usar el total de la población de ese lugar como denominador y en el numerador poner el total de casos que tengo de obesidad o de diabetes. Claro, Y ahí eso pensaba multiplicarlo mientras hacía los ejercicios. En la parte privada quizás es más complicado tener un número de población total de asistentes, a Exacto. diferencia de un centro de salud. Exacto. Si vos fueras la única nutricionista que trabaja para una obra social, tu población es el total de afiliados a esa obra social, va a ser tu denominador. Y ahí sí, en el numerador puedes poner el número de casos que hay de obesidad, de diabetes, o de lo que quieras, o de desnutrición, si llegaras a tener los casos. Claro, sí. Bien. Entonces, lo mismo pasa, los que trabajan en el sistema público, en general en nuestra provincia están las áreas de responsabilidad de cada servicio y es geográfica y abarca tales y tales límites. Entonces, cuando uno puede tener esa población, puede sacar los indicadores de incidencia, de prevalencia de las enfermedades o de mortalidad, si es que cabe por la patología o lo que yo estoy estudiando. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Sí, Bueno, Doc. este Puede era un ser los que poco... asistan también, el total de los pacientes que asistan al consultorio Bueno, si yo en tengo el el total caso de del pacientes que hospital. asisten al consultorio y quiero conocer en los total de pacientes que asisten al consultorio, esa es mi población. Lo tengo al número
tengo las historias clínicas y yo puedo sacar la prevalencia que tengo en la población que asiste a mi consultorio en el periodo, supongamos en el año 2022, y qué prevalencia tuve de obesos, qué prevalencia tuve de diabéticos, qué prevalencia tuve de desnutrido u otras patologías a las que he atendido. ¿Se entiende? Muchas gracias. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, para cuantificar vino la segunda parte de la clase, que para que la recordemos, desde aquí, ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo medimos? Decíamos que para medir dimos algunas cuestiones demográficas para saber qué cantidad de población tengo, que usamos los censos, que a veces no tengo toda la población y puedo trabajar con una muestra, que tengo cifras absolutas, que es el número de que yo cuento en base a las historias clínicas, o si yo hablo de mortalidad en base a los certificados de defunción, por ejemplo, y cifras relativas que son las tasas. Bien. Esto era porque hay un ejercicio relacionado con esto. Cuando yo quiero conocer, supongamos, el promedio de edades de las personas que inician su diabetes, supongamos, entonces yo tengo el total de las edades y puedo resumir esa información calculando la media, que es el promedio, que es fácil porque todos conocemos el promedio por las famosas notas que tenemos, ¿no? Sumo todos los valores de las edades y los divido por el total de valores. Si en ese grupo de edades hay un dato muy extremo, el ejemplo que yo doy, si yo quiero sacar el promedio de edad que hay en un jardín de infantes, la mayor parte de los niños son de 5, 4, 5 años, si incluyo la edad de la maestra, que tiene 30, y saco el promedio, me va a salir un valor por arriba de 10 seguramente. Entonces, en ese caso se utiliza, cuando yo tengo un valor extremo, la mediana. ¿Qué significa? Coloco todos los números, en este caso las edades de menor a mayor, y el número que ocupa el lugar de en medio, esa cifra es la mediana. Y la otra alternativa es el modo, que es parecido a la moda, que es el número que más se repite. Es un modo de una medida de tendencia central porque me muestra a mí como cuál es el promedio de edades. En este caso puedo hablar del promedio de edades, puedo hablar del promedio de estatura, puedo hablar del promedio de peso, bueno, de cualquier cosa que se pueda cuantificar. Ya vamos a ir a ver los ejercicios, ¿no? Bueno, pero cuando yo tengo que medir y comparar donde hay más o menos casos, yo los cuantifico, pero yo quiero comparar el riesgo. ¿Qué población tiene mayor riesgo de prevalencia de obesidad? Comparar, supongamos que yo pueda ver Tucumán con Santiago del Estero, Tucumán con la capital federal, o dentro de una misma provincia, por áreas de responsabilidad de los servicios de salud. Lo que yo quiera comparar, lo tengo que comparar con tasas. Porque si yo les digo, estoy hablando de morbilidad o de mortalidad, si yo les digo que en Tucumán murieron en el año 2000, voy a inventar el número, en el año 2022, 1000 niños menores de un año, y murieron 1000 niños menores de un año en la capital federal, ¿es la misma situación? ¿Es lo mismo si yo digo murieron 1000 No, niños? Ah, no, ¿por qué? no, porque el total de la población en la capital es mucho mayor que la de Tucumán. Exactamente. Entonces, cuando yo quiera comparar, tengo que comparar con tasas. Entonces, en el numerador voy a poner 1000 y 1000, pero en el denominador va el total de la población de cada lugar. Y entonces es un concepto importante que la tasa mide riesgo. Bueno, fuimos viendo que es una razón. Hay un ejercicio que dice que la razón hombre-mujer. Yo divido el total de varones sobre el total de mujeres. O si me dice calcula la proporción, es qué porcentaje de varones hay en una población donde hay varones y mujeres determinada. Eso es fácil. Y la tasa es siempre, me permite a mí comparar dos lugares, o me permite comparar el mismo lugar en diferentes años o en diferentes décadas. Bueno, y ahí teníamos la tasa de natalidad, que la aclaramos hace un rato, la tasa de mortalidad, en la cual en el numerador ponemos el total de muertes sobre el total de la población por un factor de ampliación, y había dos tasas importantes que eran
la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. La mortalidad infantil, que son los menores de 1 año, y que el denominador no puede dejar de ser, no pueden ser los menores de 1 año porque es difícil, ese dato no lo puedo tener sino más, entonces por una convención internacional se usa el total de niños nacidos vivos en ese lugar, en ese mismo año. Bueno, para la medición de morbilidad vimos 2 cosas, prevalencia e incidencia. La incidencia era el total de casos nuevos sobre el total de la población por 1000. Yo puedo comparar la tasa de incidencia, por ejemplo, hace rato ustedes mencionaron el COVID, la tasa de incidencia del COVID, los casos nuevos que hubo en Tucumán, relacionado con la tasa de incidencia de COVID que hubo en Córdoba. Entonces pongo el total de casos de COVID sobre el total de la población de Tucumán por 1000 en un año determinado, y lo mismo hago para la otra provincia con la que yo quiero comparar. Y la prevalencia es el total de casos. Bien, hasta ahí cuantificamos los problemas de salud y pusimos algunos ejemplos, y había que desarrollar los ejercicios 2, 3, 4 y 5 y 6, que lo pasamos a ver ahora. A ver, alguien toma el ejercicio 2, lo recuerde y veamos si lo han podido resolver o qué problemas hubo. Estos ejercicios están sacados, algo que les aclaro, se les ha dado como material, un material teórico, que eran los capítulos de un libro sobre epidemiología, y unas guías que tienen teoría y van intercalando ejercicios, que es muy fácil de interpretar. Esos ejercicios están nombrados en la guía como fichas de instrumentos. Entonces a ustedes se les ha dicho, desarrollen el ejercicio 2, que está en la ficha de instrumento número 1, en la página tanto de tal cuadernillo, que creo que era el cuadernillo 3. Después me han pedido que se los ponga ya dispuesto todo el ejercicio, y ahora lo tenemos. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tienen? Si no, lo comparto. Leo el ejercicio y otro resuelva, porque si no paso Bien. todo porque voy a resolver. Bien, bien. Bueno, ejercicio 2. A continuación le presentamos un problema de investigación, formular los objetivos e identifique la variable dependiente y la variable independiente. En el año 1999 se observó en la capital federal un elevado número de suicidios en la población adolescente. Pudo saberse a través de fuentes informales que muchos de estos casos ocurrieron en adolescentes adictos a las drogas, que en ese último periodo se habían iniciado en el consumo de una nueva droga importada desde Europa. Bien. Ese es el caso. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia entre la variable independiente y la dependiente? La independiente es la causa de la dependiente. Entonces aquí, ¿qué variable se está estudiando y de qué depende esa variable? La muerte en las personas que tienen drogadicción. Bien, estamos hablando de adolescentes De que se adolescentes, exactamente. suicidan, porque la causa de muerte es el suicidio, y que eran adictos a una droga O sea, la variable dependiente, Una droga la variable nueva. dependiente es suicidio, ¿verdad? Claro. Bien. La variable dependiente es el Y la suicidio. variable, Y la probable causa que se está estudiando acá, independiente es el ¿sí?, consumo Es de la las droga drogas. nueva. el consumo de esta droga nueva. Bien. ¿Queda claro eso? Cuando yo estoy viendo algo así, porque a lo mejor les puede pasar, creo que si ustedes trabajan en algún CAPS en la parte pública, hoy en día tenemos una altísima tasa de suicidio, sobre todo de jóvenes. Y tiene mucho que ver con el tema de las adicciones. Si bien este es un ejemplo que pone la guía esta, el cuadernillo que les he dado, esto se está produciendo hoy en día lamentablemente de forma altísima. Pero a lo que voy es, si yo veo que esto está ocurriendo, puedo empezar a estudiarlo y plantearme una hipótesis, y plantear esto como una hipótesis para un trabajo de investigación. El consumo de tal droga tiene que ver con el aumento de la tasa de suicidio en tal lugar y en tal tiempo. Y después lo voy a comprobar si es eso o no. Entonces después, por diferentes tipos de investigaciones, cualitativas, lo que sea,
voy, entrevisto a la gente, entrevisto a la familia del que se ha suicidado y voy viendo qué otro factor podía haber presente. ¿Se entiende? Tengo una pregunta yo. Sí. ¿Puedo plantear, digamos, muchas variables independientes, o sea, como múltiples causas? Sí. Por ejemplo, si hablamos, creo que está en un ejercicio más adelante, de la causa del infarto agudo de miocardio, tiene varias variables independientes. El tabaquismo, el estrés, la hipertensión, etc. Y cada una de esas variables puede ser cuantificada a través de los estudios de cohorte o de casos y controles, o a través de estudios experimentales en algunos casos. Sobre todo las enfermedades crónicas. La obesidad tiene múltiples causas, multicausal. Por ejemplo, ¿qué causa puede producir una obesidad? El entorno, el sedentarismo, Sedentarismo, la mala alimentación. la mala alimentación, La genética, la genética, desde el punto de vista la psicológico, alimentación de la madre, el algún estado grado de de la madre. bien, a un grado de ansiedad, etcétera. Bueno, pero yo puedo estudiar cuál de esas variables tiene mayor peso en la obesidad. Se puede estudiar. Entonces yo voy a ver las variables independientes y la variable dependiente. A su vez, la obesidad es factor de riesgo para otros daños en salud. Puede dar pie a que empiece una diabetes, puede dar pie a un infarto, puede dar pie a un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Esa es una forma de estudiar las diferentes variables. Pregunta, Doc, para que me quede claro. Sí, Obesidad sería la variable dependiente. en este caso, en el caso que le ponía yo el ejemplo, sí, pero supongamos que yo esté estudiando otra patología como ser cualquiera de las que he mencionado, el infarto agudo de miocardio o la diabetes, la obesidad puede ser una variable independiente para ese tipo de daño. Depende de lo que yo esté estudiando y cómo lo esté estudiando. Perfecto. Bien. Cuando uno habla de variable independiente es causal. Es causa de o aporta a la causa de tal cosa, ¿sí? Bueno, veamos el ejercicio 3. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, yo lo leo. Sí. Relea el ejemplo anterior relativo a las enfermedades cardiovasculares en mujeres mayores a 50 años e indique cuál o cuáles serían las variables dependientes y las independientes según las distintas posibilidades enunciadas. En mi caso, yo puse variable dependiente, enfermedad cardiovascular, y como independientes puse la menopausia, el descenso de nivel de estrógenos, ejercicio físico y la dieta. Perfecto. Ah, Eso perdón, no sí. leí lo tengo, el enunciado lo tengo en el librito. en el libro, sí. Sí. Ahí el enunciado decía que en las mujeres jóvenes mucho menor respecto de las mujeres mayores de 50 años. Este patrón de enfermedad por diferentes estudios se vio que se producía después de los 50 años debido a la menopausia o el descenso de los niveles de estrógeno. Entonces son variables independientes que pueden producir esta enfermedad y que se pueden después cuantificar, que lo vamos a ver en los ejercicios que siguen. ¿Estamos? Tengo una duda. Como las Sí. variables universales, como por ejemplo la edad, en este caso que serían las mujeres de 50 años. De Sí. 50 años. ¿Esa variable universal se Sí. considera dentro de las dependientes o independientes o se considera como universal? No, es una variable universal porque es una variable que se estudia en casi todos los estudios que se hacen sobre personas. La edad y el sexo son variables universales. A veces también se puede sumar como variables universales, por ejemplo, la ocupación o el nivel de educación. Aquí Sí, es una pero en este variable caso, como asociada porque te dice que las mayores de 50 años donde se producen la mayor parte de estos problemas. Entonces puede ser, si fuera menor de 50 o mayor de 50,
Acuérdense que una variable tiene que tener por lo menos 2 valores, ¿no? Una variable se llama variable porque puede tener uno o más, tiene que tener 2 o más variabilidad, digamos. En cuanto al número de la edad, yo puedo pautar menores de 50 y mayores de 50 en este caso. Entonces sí, haría como una variable independiente. Gracias. Bien. Pasemos al ejercicio 4. El ejercicio 4 tenía una tabla. ¿Alguien quiere Hasta aquí leer el llegué yo. enunciado? La ¿Cómo? podría mostrar. Hasta aquí llegué yo. ¿Se la podría mostrar la tabla? Bueno, a ver. Disculpen el ruidaje, pero hay un lío en la calle acá donde estoy. No sé si se escuchan los bocinazos. Para nada, Doc. Ah, bueno, menos mal. A mí me tienen aquí, En realidad había que observar la tabla y sacar la conclusión. claro, pero espérate que estoy tratando de ir a compartir. Acá. Y se interpreta la tabla 3 de la página siguiente identificando las variaciones de las tasas de mortalidad de individuos solteros y casados. Aquí trataba de ver si el hecho de ser solteros o casados era un factor de riesgo, ¿no? La tasa de mortalidad es una medida de frecuencia de la mortalidad de los grupos de estudios varones y mujeres solteros y casados en una ciudad X. Bueno, yo la tabla la tengo cortada, pero bueno, me pone las causas de defunción en la primera columna, ¿se ven ahí? Tuberculosis Sin respiratoria. leerla, los casados seguro. ¿La ven a la tabla ahí? Sí, Sí. doctora. Bien. La tabla me da causa de defunción en la primera columna, tuberculosis, diabetes, influenza, úlcera péptica, etcétera. Y en las otras columnas me dice hombres solteros y casados y mujeres solteras y casados. No me da un número de muertes, sino me da la tasa. Entonces yo aquí puedo comparar quién tiene más riesgo de morir que hombres solteros, casados, mujeres solteros, casadas, y de una causa X, de la tuberculosis, de la influenza, de la diabetes, etc. Yo aquí tengo pintado parte, digamos, de lo que sería el resultado para poder hacer la interpretación, pero bueno, los hombres solteros aparentemente tienen mayor tasa de mortalidad que el resto de hombres casados, mujeres solteras y mujeres casadas. Entonces uno aquí va deduciendo, digamos, se deduce quién tiene mayor riesgo. Después puede hacer una interpretación de si eso, por qué es. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Porque ¿Estamos? nos cuidan muy bien las señoras. Claro, totalmente. Así es. Bueno, fíjense, la tasa de suicidio, la tasa de accidentes es altísima, 99.2 por 1000, no me acuerdo si era por 1000 o por 100.000 esta tasa, es altísima. Y eso es una realidad, que en uno de los ejemplos en la clase ponía yo la tasa de accidente, la tasa de mortalidad por accidentes es altísima en los varones jóvenes sobre todo. Bueno, eso es interpretar nada más en la tabla, decir qué es lo que estoy viendo yo ahí. Porque esto me puede dar ideas a mí después, cuando yo esté con los datos de mis pacientes y que estoy estudiando algo, yo voy a decir, bueno, no solamente voy a poner la cantidad de casos que tengo de algún tema que a ustedes les interese y lo relaciono a lo mejor con alguna variable independiente, pero además lo transformo en una tasa para poder comparar realmente qué es lo que pasa. ¿Sí? Muy bien. El otro ejercicio es el ejercicio 5. ¿Alguien lo quiere leer?
Veo caritas como que de no se entiende Sí. algo. Por favor, digan si no entienden algo. Le pedimos que lea atentamente el caso que se describe a continuación. Dos médicos investigaban la prevalencia de enfermedad coronaria y los probables factores de riesgo asociados a esta condición en hombres entre 25 y 65 años de edad de un barrio de la ciudad de Bahía Blanca. Para ello, entrevistaron personas con enfermedades coronarias e indagaron edad, sexo, antecedentes previos de enfermedad coronaria, tabaquismo, al que clasificaron en leve, moderado y severo de acuerdo a la cantidad de cigarrillos por día, y a la actividad física practicada por ellos. Simplemente establecieron dos categorías: actividad física presente, actividad física ausente. Registraron también en todos los individuos la presión arterial y les realizaron un análisis de sangre con el objeto de medir la concentración sanguínea de colesterol. Bien. Bueno, se sugiere seleccionar al menos 6 variables. Yo en Identifiquen. este caso, en este caso las dividí, puse como variable dependiente, enfermedad coronaria, Bien. independientes, tabaquismo, actividad física, presión arterial y colesterol. Bien. Universales, la edad, que es entre 25 y 65 años, y el sexo masculino. Bien. Y después, bueno, y puse la escala, el sexo como una variable nominal dicotómica, ya que es Perfecto. entre sexo femenino o masculino. Edad, escala numérica discreta. Actividad física, puse escala nominal, ya que la divide si hace, o sea, como actividad física, si está presente o ausente, o sea, entre dos Bien. valores. El tabaquismo puse como escala ordinal, ya que lo divide en leve, moderado y severo. Y la Bien. presión arterial y el colesterol, bueno, los puse como numérica continua, porque supongo que son valores que no van a ser Claro. Milímetros de discretos. mercurio. Bien. Ujú. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguien no ha comprendido algo de esto? Bueno, pasamos al ejercicio 6. Se presenta una tabla, ¿sí? Les muestro la tabla, que bueno, es larga la tabla. Esa tabla tiene los años, a la izquierda, la primera, los años en que ocurrieron los hechos, distribución de la frecuencia de casos de SIDA, ¿no? Dice año 1982, 1986, 87, 88, 89, etc. En el 82 hubo los primeros casos de SIDA, cuando se descubrió la enfermedad. Número masculino de personas con la enfermedad, porcentaje era el 100% porque no había ningún caso femenino. Al principio eran solamente de hombres. En el 87 fue aumentando a 91, 97,8% y aparecieron los primeros casos en las mujeres. Y así sucesivamente, ¿no? Uno analiza la tabla y después pregunta. Bueno, les da el total y la razón hombre-mujer. ¿Cómo se calcula la razón hombre-mujer y cómo se calcula la proporción de varones expresada en porcentaje? ¿Cómo es la razón hombre-mujer? Era la división entre el total de hombres y el total de mujeres, ¿sí? Si la razón hombre-mujer me da 1, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo para los dos. Es la misma cantidad de varones y de mujeres. Bien. Y si la razón hombre-mujer me da 10. Que se da 10 veces más en los hombres que en las mujeres. Claro, por cada 10 hombres hay una mujer, ¿sí? Bueno, y el porcentaje es el total de varones sobre el total de varones y mujeres por ciento, es un porcentaje, eso es fácil. ¿Qué significa, pregunta acá, qué significa que la razón hombre-mujer sea de 14.5 en 1988? Este valor que está acá, 14.5, ¿lo ven? Sí, habría 14,5 veces más hombres que mujeres. Claro, por cada mujer había 14,5 varones afectados por la enfermedad,
¿Sí? ¿Qué significa que el porcentaje de varones ahí era del 93%? Que cada 100 con SIDA había 93 que eran varones y 7 que eran mujeres. Estamos hablando en el 87, 1987. Después, como la enfermedad no se sabía cómo se transmitía, después empezaron a aparecer los casos en los recién nacidos por las embarazadas que estaban afectadas, después por las relaciones, después por el uso de las jeringas contaminadas, etcétera. Ya prácticamente se equipararon tanto para varones como para mujeres esta enfermedad, digamos, la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, yo le estoy dando la respuesta de cuáles son las posibles causas de esta diferencia. Pero ha sido eso es la historia, digamos, del VIH-Sida. Hoy en día prácticamente no hay mortalidad por SIDA, sí hay, pero es muy poca en relación a esos años, porque tenemos enfermedad medicamentos que la controlan totalmente a la enfermedad, ¿sí? Bueno, si a ustedes les interesa, por ejemplo, en la población que atienden, cuál es la razón hombre-mujer respecto a la obesidad, me podrán decir en algún momento cuál es la razón, cuánto por cada mujer obesa, cuántos varones hay obesos. ¿Será igual? ¿Hay mayor prevalencia en las mujeres o en los varones? Pregunta. A lo mejor ustedes tienen un poco más de experiencia en eso, pero eso ustedes se pueden preguntar y lo pueden calcular. Sobre el total de pacientes que tienen ustedes, cuántos son varones, cuántos son mujeres respecto a obesidad o a cualquier otra patología que ustedes traten. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. El ejercicio 7, el que yo les decía hace rato, para calcular el promedio, la mediana y el modo. ¿Alguien lo tiene resuelto? ¿Lo están viendo ahí? Sí, yo lo hice. Bien, a ver. Bueno, el promedio. ¿qué estudia la edad de los... Ah, perdón. La media, mediana y moda, ¿verdad? Sí. La media me dio 7,15. Bien. La mediana, 7. Y la moda, 5. Bien, perfecto. Aquí hay que acordarse que para la mediana, a los números los tengo que poner de mayor a menor y elijo el que ocupa el lugar del medio. ¿Sí? Bueno, eso era un ejercicio para aplicar, digamos. Sí, yo obtuve los mismos resultados que Anabel. Bien. Sí, yo también entonces. Sí, los resultados de ella están bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno. En un aula se encuentran en el ejercicio 8, se encuentran 14 varones y 12 mujeres. Calcule en este grupo de alumnos la razón hombre-mujer. ¿Cómo va a ser? 14. 14 dividido a 12 y da 1,16. Bien. Hay una mujer por cada 1,16 varones. ¿Sí? Y me pide que calcule también la proporción de mujeres. 12 sobre... 12 sobre 26 por 100 14. Bien. daría 46,15% mujeres. Bien. Muy bien. Estos son datos que uno, en los datos que tiene, porque está haciendo un trabajo, porque quiere conocer en la sala de situación de su CAPS, de su hospital, quiere conocer en su obra social o en el lugar en que está trabajando, quiere conocer, bueno, estos datos, esta forma de tomar los datos, me sirve a mí para poder hacer los cálculos epidemiológicos necesarios. Ahora vienen los dos ejercicios más importantes en cuanto al tema epidemiológico, porque me da el ejercicio 9 y el 10. En el 9 me da que hay una ciudad ficticia y se recaba en tal año la información de que hay 1 millón de habitantes y de ese 1 millón de habitantes el 50% son masculinos. Me dice cuántos nacimientos hubo en ese año, cuántas muertes de mujeres, cuántas muertes de varones, cuántos menores de 1 año, que es la tasa de mortalidad infantil, y cuántas muertes de embarazadas por causa del embarazo, parto o puerperio. Entonces, calcule esos datos.
sea, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Perdón, ¿cuál es la tasa de natalidad? No sé por qué acá no está. 25%. Sí, pero hay un error. Es 25 por 1000. Es 25.000 sobre En un realidad, millón. En general, las tasas por son casi 1000 y todas da, por 1000. Sí, sí, o sea, el cálculo dice 25.000 sobre 1.000.000 por 1000. Y eso me perfecto. dio 25%. Claro, pero no es por ciento, es por 1000. Si vos hubieras Perdón. multiplicado por 100, hubieras sacado el porcentaje. Claro, Has es que como multiplicado por 1000. a mí me pasó eso, pero no sabía cómo expresarlo, porque tenemos en la compu el signo de porcentaje y yo le agregué tipo un Bueno, cerito al lado. le agregamos una O ¿Cómo se lee? pequeña. Sí, le agregamos una O pequeña o un 0 y se transforma en por 1000. Como a veces nos resulta difícil, a ver, el porciento tiene 200, tiene 2 ceros, va un 0 de un lado y el 0 del otro lado. Eso lo conocemos mucho. Entonces 1000, leemos así por 1000, con la O al lado. claro, podemos ponerlo con las palabras directamente, ¿no? El Pero para resultado que se sería acuerden, 25 por 1000. bien, muy bien. El símbolo tiene los 3 ceros del 1000, uno hacia un lado y dos hacia el otro lado. Es un poco una mnemotecnia para acordarme. Pero el resultado no está bien si no tiene el factor de ampliación, que es por 1000 en este caso. Yo no puedo decir la tasa de natalidad es 25. No es 25, es 25 por 1000. O sea, cada 1000 habitantes nacen 25. ¿Sí? Bien. La Bien. tasa de mortalidad general. Sería 10.000 Bien, sobre 1.000.000 por 1000, que da 10 por 1000. perfecto. Bien, muy bien. Y ahora la tasa de mortalidad masculina y femenina. Dice que el 40% de las muertes eran femeninas. O sea, de los 10.000 Serían 4.000 mujeres. y 6.000 varones. Sí, lo dice 4000 por encima de 1.000.000 por 1000. Ahí hay un Dice por error. encima de 10.000. No, son 4.000 muertes de mujeres y el denominador tiene que ser el total de mujeres, porque es una tasa específica. Entonces es 4.000 sobre 500.000, porque arriba decía que el 50% era masculino. Ok. Hay que acordarse de ese concepto, que cuando es una tasa específica, en este caso solo de mujeres, el denominador tiene que ser el total de esa población. Entonces, 4.000 sobre 500.000 por 1000 y les da. ¿Quieren hacer el cálculo? Si tienen un teléfono o algo. Sí, lo sé. Ahí intento hacer. ¿8 puede ser? Bien, 8 por 1000. Es la tasa de mortalidad femenina. Y la tasa de mortalidad masculina, Ahí lo calculo porque lo había hecho mal. 12 sobre 500.000 por 1000. Perdón, ¿no sería 6.000? 6.000 sería, 6.000 dividido 500.000. Dividido 500.000, que no sé qué he dicho algo mal. 6.000 dividido 500.000 por 1000. Sí, 12. 12 12 por el 1000. resultado. Si yo digo que la tasa de mortalidad femenina era de 8 por 1000 y la masculina de 12 por 1000, ¿quiénes en ese lugar han tenido mayor riesgo de morir? Los hombres. Los hombres. Bueno, hay algo que sucede en general en todo el mundo, es naturalmente nacen más varones que mujeres. Es una cuestión general y en todas las razas. Pero naturalmente, o bueno, o por diferentes motivos, mueren antes los varones, en la edad más temprana. Entonces, cuando uno calcula la esperanza de vida, puede decir que 70 es la esperanza de vida
supongamos en un lugar, pero lo de los varones es 68 y lo de las mujeres a lo mejor es 72, 74. Suele ser así en todas partes, con algunas excepciones. Bueno, nos queda para calcular la tasa de mortalidad infantil. Yo calculé 700 Bien, sobre 25.000 por 1000, perfecto. me daría 28 por 1000. Bien, muy bien. ¿Y la tasa de mortalidad materna? 7 sobre 25.000 por 1000 y me dio 0,28 por 1000. Bien, bien. A veces, para que tenga un número entero, en vez de por 1000, se la calcula por 10.000. Cuando ustedes vean publicadas las tasas de mortalidad materna a nivel mundial, generalmente está por 10.000 o por 100.000, pero cuando yo comparo, te compara con el mismo factor de ampliación, ¿sí? Está Muy bien. bien. Quiero saber si a alguien le quedó alguna duda de este ejercicio. Eso me había equivocado en en la parte del 1.000.000. Yo puse 1.000.000 en vez de 500.000, así que ahí me quedó Claro, claro eso, bien. de que sea Si específico. alguno de ustedes no lo hizo al ejercicio, lo que tiene que hacer cuando terminemos o cuando pueda, y cuanto antes, porque ya se les viene a ustedes en la próxima clase, desarrollen el ejercicio. Aunque ahora a lo mejor estén copiando cómo es, pero desarróllenlo pensando y razonándolo, porque es la manera de poder aplicar los conocimientos. Si no, no les va a quedar nada de lo que es la epidemiología, ¿sí? Bueno, el próximo ejercicio, que también es importante, habla de la diferencia entre prevalencia e incidencia. Decíamos que incidencia era el total de casos nuevos, prevalencia era el total de casos, y aquí habla de la tasa de letalidad, es qué porcentaje se mueren de los que se enferman. Entonces, la tasa de incidencia en el mes de octubre, o sea, los casos nuevos que hubo en el mes de octubre, es en la misma ciudad ficticia, que tiene 1 millón de habitantes. En el mes de octubre, ¿cuántos casos nuevos hubo? 30. 30, muy bien. Sobre 1 millón, por un factor de ampliación que va a tener que ser 100.000. Perdón, están en la consigna A. Sí, ¿cuál es la tasa de incidencia del mes de octubre? Yo hice 30 sobre 460 por 1 millón, me da No, no, 65, no, por 1000, no, perdón. sobre el total de la población, no sobre el total de enfermos. El total de la población de la ciudad Ah, ficticia era 1 millón. Por eso Yo entonces, hice 30 dividido 1.000.000 por 1000, bueno, ¿cuánto te da? 0,03. 0,03. Para que sea más fácil interpretar los datos, en vez de por 1000, podés hacerlo por 10.000 o por 10.000 100. o 100.000, sí, Te había va a dar leído. 3, te ¿No va a es dar 3 3? por 100.000. ¿Sí? Perfecto, sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál fue la tasa de prevalencia? O sea, el total de casos. El total de casos en todo el año. 460, Bien, 460 sobre 1 millón por 1000 bien, y sí, da 0,46. bien. Si lo multiplico por 100.000 va a ser 46 por 100.000. Claro, eso lo hicimos por 1000, me parece, Claro, Anabela, todos. Por ahora claro, lo vamos pero, haciendo. yo estoy diciendo lo mismo. Si digo 0,46 por 1000, así digo 46 por 100.000. Estoy diciendo exactamente lo mismo, que la proporción es la misma. ¿Sí? Sí, sí, Está bien. perfecto. Bien. ¿Y cuál fue la tasa de letalidad? ¿Cuántos murieron sobre el 2 total de enfermos? Murieron 2 pacientes. sobre 460 por Bien, 100 bien, y da 0,43. Acá sería por ciento. claro. 0,43% o 4,3 por 1000. Yo lo Después hice, yo ese sí lo hice por 1000 y ahí quedó 4,3. por 1000. Bien. Muy bien, chicas. Pero me Bien, interesa que lo se que no puede están hacer por 1000.
Sí. Me interesa saber si por ahí lo que no están aportando ahora están comprendiendo esto y si lo hicieron y o tienen alguna duda. Bueno, si no lo hicieron por ahí o no lo terminaron de hacer, hay que desarrollarlo. Y si aparece alguna duda, no tengo ningún problema en que me lo pregunten por el mail o por el chat que hay en el aula, ¿no? Bueno, el próximo ejercicio, que es el 11, me da una cantidad de casos que hubo de enfermedades diarreicas ocurrida en un lugar A, dice, no dice cuál es el lugar, en el año 2020. Ahí había que hacer un gráfico. ¿Pudieron hacerlo? Sí. ¿Nosotras o los demás? ¿Cómo? Que nosotros o los demás. Quiero dejarle lugar a los otros. Eso sí, me costó, pero pude. Ajá. Esperen que ver qué sigue para El que yo... resto de los alumnos, eh, en- para ver, digamos, porque las chicas están ahí a full, muy bien. Pasa Y el que resto el lo tiempo, yo pudieron, me regí por el tiempo límite que salía, entonces me apuré. está bien. ¿Y el resto lo pudo hacer o están acá pensándolo en simultáneo con la guía de la doctora? Ah, yo bien. Bueno, acá dicen en el chat que no lo pudo realizar, pero lo va entendiendo. Bien, va quedando bien. La idea es que se entienda cómo construir estos datos. Traten de hacer sus aportes o preguntar si se quedan o como para, porque después no, si bien va a estar la doctora disponible para consultas, no es lo mismo. Así que bueno, para que continúe. Esperen un poquito En que mi ya voy a... caso, por ahí no Sí. sé si el resto le puede haber pasado lo mismo. Yo en mi caso pude hacer hasta el 13 por cuestiones de tiempo. O sea, yo el mayor tiempo que dispongo para todo esto es los fines de semana. Y bueno, considero que el tiempo que tuvimos por ahí fue poquito, o por lo menos para mí. Entonces, bueno, no sé por ahí el resto si le puede estar pasando más o menos lo mismo. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo no llegué a hacer todos porque sinceramente me puse entre ayer y hoy. Eh, y bueno, eso es mi aporte. Bien. Bueno, vamos viendo lo máximo a ver hasta dónde llegamos. Este sería el gráfico, para que ustedes tengan una idea, porque cuando yo tengo el gráfico puedo analizar y veo que hay unos picos ahí que suben y que ahí significa que hay un mayor número de casos en esos meses, abril, mayo, junio. Entonces después uno puede, si es una enfermedad diarreica, decir, bueno, ¿qué pasó? Que en abril, mayo aumentaron los casos. Y ya ahí nos podemos, puedo pensar en qué cosa. Ya tengo que estudiar la enfermedad y saber cuáles son las posibles causas. Supongamos que haya sido agua contaminada, alimentos contaminados, el rotavirus que da diarrea y problemas respiratorios. Bueno, uno ya puede ir analizando, pero para eso sirve un gráfico, como para poder interpretar qué es lo que puede haber estado pasando y puedo comparar este gráfico de este lugar con otro lugar, por ejemplo, ¿sí? Sí. El ejercicio que sigue era el de las tasas de morbilidad por tuberculosis. Ahí también habría que hacer dos gráficos, ¿lo hicieron? Sí, sí pude hacerlo. Bien, da algo así. Sí. Los Hice casos por tuberculosis, el número de casos por grupo etario. Y aquí aparece como que el mayor número de casos los tienen las personas de 45 a 64 años, ¿sí? Sí. Sí. Pero cuando hago el gráfico de las tasas, que es con el que puedo comparar quién tiene mayor riesgo, me da que el mayor riesgo eran los mayores de 65 años. Y ahí volvemos. ¿Para qué me sirve este ejercicio? Para saber que si yo quiero saber cuál es el grupo de riesgo
¿Cuál es el grupo etario que tiene mayor riesgo? El que tiene la mayor tasa, no el mayor número de casos. Yo ahí puse el total de casos de tuberculosis sobre el total de la población en los mayores de 65 y así por cada grupo etario. ¿Se entiende? Sí, la mayor complicación que me pasó a mí es retomar la elaboración de tablas en el Excel, pero un par de videitos, tutoriales Con el y Excel es salió. fácil, pero bueno, por ahí si uno no está acostumbrado, cuesta un poquito, ¿no? Sí. Bien. Y el ejercicio 13, este es más complicado. Si lo has hecho, lo podemos ver. Sí, fue complicado y entendí menos, pero bueno, hice. Porque Bueno, como ¿lo podés compartir para que lo veamos? Bien. ¿Leo la consigna primero Sí, sí. Bien. En el Hospital A se llevó a cabo un estudio analítico de cohorte durante el año 2020 respecto al riesgo de ser una embarazada obesa e hipertensa y tener un niño con bajo peso al nacer. Ujú. Se produjeron un total de 8.000 partos, de los cuales 150 fueron de bajo peso al nacer. Analizando el factor de riesgo de la obesidad e hipertensión, se obtuvieron los siguientes datos. Las embarazadas con obesidad e hipertensión fueron 800, de los cuales 40 tuvieron niños con bajo peso y 760 con peso normal. El A dice calcula la tasa de embarazos con niños de bajo peso al nacer en el Hospital A durante el año 2020. Este era re difícil, o sea, me resultó re difícil a mí porque había demasiados datos. Claro, y había que distribuirlo en una tabla de 2x2 que estaba explicada en la tercera parte de la clase, ¿sí? Sí, le puedo ir comentando los resultados, si le parece. Bueno. Sí, ¿puedes compartir la tabla o no? No lo hice con tabla, fui haciendo los cálculos. Ajá, a ver cómo. Pero como la consigna no pedía tabla, no lo hice con tabla. No, porque la tabla es como facilita. Es como de guía, sí. Claro, Como que la tenía de guía, pero en el archivo le fui claro. poniendo. Bien. Bueno, punto A, puse tasa de embarazos. Ay, se me movió acá. Tasa de embarazos de niños con bajo peso al nacer en el Hospital A durante el 2020. Puse número de partos dividido total de partos por 100. Calcule la tasa de embarazo con niños de bajo peso al nacer. ¿Eran cuántos esos? 150. 150, bien. Sobre el total de partos que hubo, que eran Sí, 8.000. 8.000. Sí. Muy bien. Y me dio por 100 Bien. y sería 1.875%. Por 1.000 quedaba mejor el resultado. Bien. Bueno, ¿viste? Ahora, eso lo estoy aprendiendo ahora. El Bien. del 100, 1.000, lo que sea. Bien. Bien. ¿Está bien elaborada así la Está tasa? bien. Sí, está muy bien. Bien. Bueno, y después lo elaboraba como oración abajo. Sí. La tasa de incidencia de embarazo de niño con bajo peso al nacer en el Hospital A es de 1.875%. Después la siguiente consigna era sobre el riesgo absoluto de las madres con hipertensión. ¿Quiere que continúe? Sí, sí, continúe. Bueno, le pido disculpas a mis compañeros, capaz le estoy aburriendo. ¿Sí? Bueno, el riesgo absoluto de las Parece que no madres. llegaron todos. Sí, sí. Riesgo absoluto de las madres con hipertensión respecto al hecho de tener un niño con bajo peso al nacer. ¿Cómo lo hice? Riesgo absoluto igual número de madres con hipertensión que tuvieron un niño bajo peso dividido número total de madres con hipertensión. Bien. Entonces, el riesgo absoluto, la fórmula quedó igual, sería 40, que es el número de madres con hipertensión, que tuvieron Bien. niños bajo peso, dividido 800, que es el total de madres con hipertensión, Bien. igual 0,05. Bien. Esto, ustedes que trabajan con patologías
que tienen varios factores de riesgo. En este caso, que hemos puesto aquí como ejemplo, las embarazadas tienen muchos factores de riesgo que pueden producir alteraciones en el niño cuando nace. Una de las alteraciones puede ser el bajo peso al nacer. Y está muy bien estudiado en el caso de la embarazada qué peso tiene el hecho de que la madre haya fumado, el hecho de que la madre haya tenido hipertensión, el hecho de que la madre haya tenido una infección urinaria, el hecho de que la madre no se haya alimentado bien, normonutrida, hiponutrida o a lo mejor obesa. Todo eso está estudiado y uno puede saber, cuando uno conoce eso, puede orientarlo al paciente sobre qué tiene que hacer, porque conoce cuál es el factor de riesgo más importante para producirle tal consecuencia. Razón por la cual esto puede ser estudiado, o ustedes pueden buscar los trabajos de investigación en donde está estudiado. Con estas pocas nociones, digamos, de epidemiología, uno puede interpretar mejor los resultados de los datos de investigación también, porque para eso también nos sirve. Que seguramente lo van a ver más adelante, creo que tienen metodología de la investigación y con lo cual ustedes pueden ver estos resultados. ¿Está? Bueno, ¿hasta cuándo podemos continuar, Lucía? Y tenemos 20 minutos más, Bien. así Por ahí que empieza a enredarse un poco las neuronas, pero el punto que sigue en este ejercicio es calcular el riesgo relativo, para lo cual hay que presentar la tabla esa de 2×2 o tetracórica que está explicada en la tercera parte de la clase, que decíamos ahí que era un poco por ahí lo más difícil de todo esto. Yo no lo tengo resuelto para mostrárselo, pero les puedo mostrar cómo es una tabla de 2×2 en otro ejercicio. A ver. Doctora, ¿puede mostrarlo y lo vamos resolviendo así? Van resolviendo, lo tengo con otros números, pero a ver, ya les comparto. bueno, hasta tanto Paula y Anabela tienen una facilidad para manejar el tema, se ve que les gusta, así que espero que fortalezcan nuestros sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional en el país. Me costó, a mí particularmente me costó, pero Todo cuesta, evidentemente. es que nada es fácil, nada debe ser fácil, o sea, No, y está no me bueno, imagino pero una vela que cuesta. ahí veo un bebito. Ah, sí, acá está también escuchando la clase. Bueno, Así que esta es bueno, la tabla tetracórica que está con otros datos de otro caso, pero en esta tabla ustedes tienen donde dice 1800 el total de casos estudiados. En el caso nuestro serían 8000, ¿sí? ¿Cómo distribuye esta tabla? En las columnas está el daño a la izquierda presente y en la columna de la derecha el daño ausente. O sea que A es aquellas personas que tuvieron el daño, en este caso niño con bajo peso al nacer, pero en la celda, digamos en la fila, está el factor de riesgo. Factor de riesgo con hipertensión y factor de riesgo sin hipertensión. Entonces A sería las embarazadas que tuvieron bajo peso al nacer, tuvieron el daño y tenían el factor de riesgo que era el de ser hipertensa. ¿Ahí qué número iría del caso? ¿Y serían los 40? Las 40. Bien, entonces vos ponés en A 40. Después los ausentes sería 150, o sea, el B. Bien. 150 es el total de niños con bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Claro, ese es el total. Es A más C. Ah, O o sea, sea la que sería primera suma de la 110, primera columna, donde dice 138 iría 150, claro, y 110 sería la B. por diferencia. No, por diferencia, 150 menos 40 te da C. Ah, bien. Bien. Si 8000 era el total A más B más C más D, menos 150, yo voy a tener B más D, que es el total de los que no tuvieron el daño. ¿Cuánto sería?
1800 menos 150. $7.800. Sería 800 menos 150, porque el caso nuestro habla de 800. ¿El total de embarazados no eran 8.000? Sí, de partos, 8.000 y las 8.000 que son partos, no por eso. obesas e hipertensas son 800. Bueno, yo tengo de 8.000 partos, que es A más B más C más D, que es lo que está acá abajo a la derecha, que me dice 1.800 a mí, no me ayuda porque tengo los datos de otro ejercicio. Sí. Menos lo que tengo en A más C, que es 150, me da B más D, que es el total de los que no tuvieron bajo peso al nacer. Entonces, 8.000 menos 150 es 7.850, ¿sí? A más B era el total de las hipertensas, donde acá dice 321. ¿Cuánto era el total de las hipertensas? 800. Bien, ahí va 800, donde está el 321. Por diferencia con el 40, me da B. 760. 760. Bien. Por diferencia puedo sacar de 8.000 menos el 800, me da 7.200. 7.200, que es C más D. Bien, y por diferencia de 7.200 menos los 100, ¿cuánto era C? Menos 110. 110. Menos 110 me da el D. 7.090. Bien, entonces yo aquí tengo distribuido los 8.000 partos, cuántos eran hipertensos y con el daño, cuántos eran hipertensos sin el daño, cuántos no eran hipertensos pero tuvieron el daño, porque hay otros factores que pueden producir bajo peso al nacer, y cuántos no tenían el daño y no tenían el factor de riesgo tampoco, que es D. Me dice que el riesgo relativo, yo relaciono la tasa de incidencia entre los que tenían el riesgo, o sea, entre la tasa de incidencia de las hipertensas, que es A sobre A más B, relacionado con la tasa de incidencia de los que no tenían el daño, que es C sobre C más D. Hagan el cálculo, ¿cuánto es A sobre A más B? O sea, 40 sobre 800. $0,05. Bien, muy bien. Y ahora hagan el cálculo, ¿cuánto es la tasa de incidencia de los que no eran hipertensas? 110 sobre 7.200. $0,01 da. O Muy bien. 0,015 y Bueno, si estos dos números me hubieran dado lo mismo, no habría diferencia, porque la tasa de incidencia es la misma, entre tener el factor de riesgo de la hipertensión y no tenerlo. Pero ahora ustedes dividan los dos y díganme cuánto les da. Es 0,015 uno y 0,05 el otro, ¿no? y da 0,33. Hay algo más. 3,33, puede ser. 3,33, ese es el Ah, dato. ok. Bueno, O este sea, número, dividimos 0,15 dividido en 0,05. ese dato a mí, ¿qué me dice? Que las mujeres hipertensas tienen 3 veces más o 3,33 veces más posibilidad de tener el daño de bajo peso al nacer que las no hipertensas. Y es mucho, porque es 3 veces más. ¿Sí? Yo sé que no es fácil, esto no se estudia de memoria, esto hay que razonarlo. Lo que hay que conocer es la tabla de 2×2 y qué significa A, qué va en B, qué va en C, qué va en D. Distribuyo los datos y ahí hago el cálculo. Cuando ustedes vean metodología de la investigación, van a ver que dentro de los estudios analíticos, donde yo veo el grado de asociación que hay entre factores de riesgo y daño, son estudios de cohorte o prospectivos. Pero se puede estudiar retrospectivamente, por ejemplo, en base a las historias clínicas, y se van a llamar los estudios de casos y controles, y ahí se calcula con el odds ratio.
No me interesa profundizar en eso, pero que tengan ya la noción que si yo quiero calcular el grado de asociación que hay entre un factor de riesgo y un daño, se puede calcular con dos tipos de estudios. Uno prospectivo y otro retrospectivo, que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Bien? Bueno, el ejercicio que sigue no lo hicieron, pero lo podemos resolver ahora. Lo comparto y ustedes me dicen porque es fácil. Yo hice. ¿Cómo? Que eso lo hice. Ah, perfecto, bueno. Yo lo muestro y vos vas leyendo los resultados, ¿te parece? Bueno. Lo leo mientras. Sí. ¿El 14 sería? El 14. En una población de 2.000 adultos, en un examen realizado al inicio del 2020, reveló a 200 individuos con hipertensión arterial. Durante el año 2020, otras 40 personas desarrollaron la enfermedad y fueron detectadas. 5 personas del total de los hipertensos registrados fallecieron durante ese mismo año por accidente cerebrovascular. Bueno, quiero aclarar que no sé si está correcto, pero estoy participando para corregir. Bien. La prevalencia de la hipertensión en esta población durante el año 2020, de acuerdo a mis cálculos, yo puse como correcta la opción C, que es 240 sobre 2.000. Bien, porque había 240 prevalencia, ¿no? 240 hipertensos durante el año sobre 2.000 la población, ¿no? Sí. En el año 2020. Sí. ¿Estarían de acuerdo el resto? Prevalencia del total de casos. Sí. Yo sí. Bien, el total de casos es 240 sobre el total de la población, que eran 2.000. Bien, eso está bien. La incidencia, ahora los casos nuevos, ¿fueron cuántos? Sí, 40. 40 sobre 2.000. Bien. Sí. Bien, y la letalidad. Bien, y la letalidad. Bueno, ahí volví a marcar la opción C, que son los casos de personas fallecidas a causa de la enfermedad. Bien. Que sería la opción C5, que es barra 200 más 40. Claro, 5 dividido 240, que es el total de enfermos. Los que venían siendo hipertensos más la incidencia. Bien. Sí. Ahí como para fijar el conocimiento, la diferencia entre prevalencia e incidencia. Este estudio de casos y controles no lo vamos a hacer, porque ya estoy viendo que va a ser complicado, pero si alguien lo hace y me quiere consultar si está bien resuelto, lo podemos hacer en base a la teoría que tiene. Me interesa ir al último ejercicio. Que es el más interesante, con el cual vamos a cerrar, que es el caso de Meknès. Pero, bueno, ya no tenemos tiempo, me parece. Tenés 10 minutos más. Bueno. ¿Lo vieron a este caso? ¿Al ejercicio 20? Yo lo vi. Puedo compartir para evaluar entre todos. Bueno. Como me apuré eso. Bueno. Le comparto las respuestas que puse. Sí. No sé si estoy en lo correcto, igual porque tuve dudas. Pero bueno. ¿de qué se trataba por ahí para el que no lo ha leído todavía? Bien, bueno, hablaba de que en una población, era larguito el caso, pero de que, sí, en 1959, en una ciudad de Marruecos, un hombre y su esposa empezaron a presentar síntomas de parálisis en el cuerpo, de forma gradual, hasta que los dos terminaron con dificultades semejantes. Después aparecieron familias contagiadas, que iban subiendo los casos, y también, bueno, especifica también el total de personas en las cuales se realizó el estudio, comenta que se realizó en un barrio, se tomó un barrio de ese lugar, y también hace aclaraciones del caso sobre las religiones y las clases sociales de las personas.
Bien, ahí muestran cuadros donde está la distribución de casos por edad y por sexo, según clase socioeconómica, alta, media, pobre o muy pobre, según la religión, musulmanes, cristianos y judíos que vivían en ese lugar. Sí, sí, sí. ¿Por qué eran importantes estos datos? Antes que vamos la... Bueno, porque eran como, iban sectorizando la investigación. Ajá. Es Y siempre bueno, la descripción de los datos universales que hablamos hace rato, edad y sexo, cómo están distribuidos los casos. Aquí pusieron, a ver, porque había nivel socioeconómico alto, medio, pobre, muy pobre, y sí. daba la casualidad que había muchos casos de clase media y pobre, pero los muy pobres eran poquitos y los de clase alta eran muy poquitos. Y da la distribución según religión y muestra que hay muchos musulmanes, pocos cristianos y ningún judío enfermo. Y en el área estudiada decía que había 100 soldados en un cuartel, de los cuales 2 solo se enfermaron, y que había varios perros con evidencia de la enfermedad. Entonces, las preguntas dicen, diga usted. Dice, de acuerdo a la información proporcionada, ¿considera usted que ocurrió una epidemia en Maynés? Y tiene varias opciones, de la que yo consideré más apropiada, es que sí, porque la incidencia de la enfermedad excedía su frecuencia usual en la misma población. Bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no es solamente el número de casos el que me indica a mí que hay una epidemia. Tiene que haber un número de casos que sobrepase los habituales. ¿Cómo sé yo los casos habituales? Por la vigilancia epidemiológica. Y es por lo cual hemos dicho cuándo hubo una epidemia en nuestro caso de COVID, cuándo hubo una epidemia de dengue, si vuelve a haber una epidemia de dengue, porque el número de casos supera los casos habituales, ¿se entiende? Sí, para resolver este caso me sirvió mucho, o sea, les comparto a los compañeros, leer el capítulo de vigilancia epidemiológica, que no me acuerdo si era 18 o 19, de uno de los materiales que especificaba bien el concepto de epidemia, de endemia, de agente y demás. Perfecto. Bien. ¿Por qué considera usted que se realiza un estudio en un barrio? La otra pregunta. Bien. Yo puse la opción C. Porque los Porque sistemas... los registros estaban mal estructurados. Bien, entonces ellos buscaban conocer a ver qué pasaba, y no se puede estudiar, los estudios son a veces muy costosos y por lo tanto no se puede estudiar a todo el mundo. Entonces se puede tomar una muestra de la población, se tomó una muestra en un barrio donde había de todo, pobres, ricos, judíos, cristianos, musulmanes, donde había toda clase de población. ¿Estamos? Ok. Y después pregunta, los resultados indican, eso uno hace el análisis de los cuadros. Sí, y ahí seleccioné la opción D, que la enfermedad ocurrió más entre musulmanes, más entre mujeres que hombres y más frecuentemente entre personas de 20 a 40 años. Bien, esa es la correcta. Ocurrió mucho en los musulmanes, vayan pensando a ver de qué enfermedad se trata, ¿no? Más entre mujeres que entre hombres y entre personas jóvenes de 20 a 40 años. La pregunta 4, ¿qué dice? El cálculo de la tasa de incidencia entre los hombres y entre las mujeres es la siguiente. Solo que seleccioné la opción A. Y no está bien. ¿Está bien o no? No, no está bien, porque la tasa de incidencia entre hombres es el total de casos de los hombres sobre el total de hombres. Lo estoy cansada de eso. Esa es parecida a la tasa de mortalidad hace rato, que por ahí se equivocaron. El denominador, el total de hombres. Ok. Eso lo tengo para corregir entonces. Es la C. Ok. Pero acá también me dice 400 por 1000 la tasa de incidencia entre mujeres, o sea, tuvieron el doble de riesgo las mujeres que los varones. Ahora me confundí. Bien. La tasa de incidencia entre los cristianos fue de... En esa seleccioné la B, 50 por 1000. Bien. El número total de cristianos afectados sobre el total de cristianos, que eran 200 en la muestra. Bien. ¿Y la pregunta del millón? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál etiología podría explicar el cuadro epidemiológico completo? Y yo seleccioné la opción A. Una infección por virus. Sí. De lo que hemos hablado hasta ahora,
los demás, ¿qué opinan? Puede ser una infección por virus desconocido, puede ser una infección propagada por insectos, puede ser por un tóxico diseminado por fuente común alimentaria, puede ser por un tóxico o infección. Ayuda al grupo. ¿Cómo? Le pido ayuda al grupo. Por un tóxico alimentario. Ajá. ¿Alguien, alguna otra opinión? Afectaba a los musulmanes. Afectaba a los pobres, pero no a los más pobres. ¿Hay algún insecto que transmite la enfermedad y respete el dengue? No, ha tocado a pobres y ricos acá. Y a de cualquier religión. Sí. ¿Hay un virus que respete por religión? No. O sea, la respuesta correcta es la que dio Marcelo, que es un tóxico alimentario. ¿Saben qué pasó? Cerca de Meknès había una base militar de los Estados Unidos que se llamaba Casablanca y habían desechado unos 9 bidones, ¿cómo se llaman esos tachos grandes? ¿Contenedores? Como tipo contenedores, el aceite desechado que es tóxico, de que hacían la limpieza de los armamentos militares. Y unos comerciantes inescrupulosos se lo llevaron, lo mezclaron con el aceite y lo vendieron por aceite comestible. Entonces la explicación fue, los judíos no se contaminaron porque usaban solamente aceite de tipo vegetal, los más ricos no lo usaban porque usaban aceites de otro tipo, los más pobres tampoco porque no podían ni comprar el aceite, que sería el caso de hoy en la Argentina, que los más pobres no pueden ni comprar aceite. Los musulmanes eran los que más lo consumieron y por eso fueron los que más se afectaron. Las mujeres, ese primer caso que dice, tiraron las frituras que hicieron, se las tiraron al perro, el perro la consumió, el perro se murió. Las mujeres consumían más porque comían más el tiempo en la casa, los varones salían a trabajar afuera y no volvían tantas veces a trabajar a la casa, a comer en casa. Entonces tuvieron toda la explicación. Pero lo más duro pasó algo en la Argentina parecido con otros elementos alimentarios, fue que cuando se empezaron a denunciar a estos comerciantes se fueron con el aceite a otros lugares y empezaron a haber brotes epidémicos en otros lugares. Hasta que el rey, creo que era el Mohamed V, no me acuerdo bien cómo se llamaba el rey, dispuso la pena de muerte para los comerciantes y ahí se terminó la epidemia. Nosotros hemos tenido casos de intoxicación por el atún enlatado en los bolsones que se daban a los pacientes de PAMI, los famosos pollos de Mazorín que fueron distribuidos por todo el país, vinos alterados. O sea, esto bromatológicamente es algo importante a considerar y que se puede estudiar. Bueno, creo que hasta aquí llegamos porque ya son las 33. Así es. ¿Cómo seguimos? Un cierre en cuanto a tu actividad, Viviana. Sí, yo decirles, vuelvan, si tienen tiempo, vuelvan a los ejercicios porque es aplicar los conocimientos. La compañera que dijo que leyó el capítulo de la vigilancia epidemiológica, son capítulos de un libro que son para alumnos de grado de medicina. La lectura es bien simple, tal vez les parezca un poco largo, son 33 páginas en total, tampoco es tanto, pero es interesante para leer y tener los conceptos, porque esto les va a servir para más adelante cuando vean metodología, cuando vean más la parte de salud pública, cuando profundicen a lo mejor en los programas de salud que ustedes tengan que desarrollar. O sea, son elementos que para ustedes van a ser muy útiles. A mí me apasiona la epidemiología, por eso la vivo dictando por aquí y por allá. Pero cuando uno la va conociendo cada vez gusta más y es útil en todos los aspectos. A mí me ha sido útil en la docencia, me ha sido útil cuando trabajaba en la parte de salud pública, en planificación, en los programas de salud, en la Secretaría de Salud, y me ha sido útil también en el consultorio, tener en cuenta, darme cuenta cuando estaba empezando una epidemia, porque en el consultorio empezaban a aparecer casos de
sarampión, parotiditis, etcétera, todo lo que hemos vivido como pediatra en su momento, ¿está? Y creo que para ustedes también puede llegar a ser muy útil estos conocimientos. Viviana, lo que estaba pensando, ¿qué opinás si a partir del lunes podemos habilitar de nuevo la plataforma para que suban los ejercicios? Porque hay gente que no ha tenido tiempo, no hay ningún problema, los suben a los ejercicios que no tienen carácter evaluativo, lo que tiene carácter evaluativo va a ser la evaluación final, que es teórica. Claro, no tiene Pero la idea, calificación porque la idea es que practiquen y apliquen el conocimiento o vuelvan a leer cuando hay algo que no entiendan para poder resolver. Y no tengo inconveniente si me quieren preguntar la vía, yo no me acuerdo si le hemos dado mi mail o pero tiene que quedar asentado por la plataforma. bueno, una por la cuestión de- plataforma que me pregunten y yo contesto por la plataforma. Yo tendría acceso a la plataforma, supongo, unos días más. Viviana, en mi caso que fueron algunos errores, ¿haría falta que suba de nuevo con las correcciones? No sé si da la opción de bajarlo y cambiarlo, la verdad. En Yo nuestro tampoco averiguo y te digo. Sí, en nuestro caso, los alumnos no pueden sacarlo. Por eso, pero sí está la opción en la plataforma de Moodle de poder hacerlo. En este caso, la verdad que no sé si eso está habilitado. Pero sí lo Bueno, puedes corregir y tenerlo corregido para vos. perfecto. Sí, sí, ya lo estuve corrigiendo para mí. Gracias. Bueno, Y vayan haciéndose el hábito de la lectura, que como bien dijo recién Viviana, el material es súper accesible, es de grado, para que tengan una lectura tranquila. y es la mejor manera en que uno aprovecha ese tipo de cursos. Porque es cierto que ustedes están en la edad en que estarán trabajando, estarán a lo mejor con niños, con familia y con todo lo que significa, y se ponen a hacer un posgrado de esta naturaleza, pero bueno, pero el hecho de leer, porque tampoco es que estamos estudiando en memoria, sino de leer y comprender, ayuda mucho y profundiza en el conocimiento para el título después y para todo. Hay que encontrar el tiempito. Así es, nosotros Lucía, siempre lo vamos a motivar para eso, nivelamos para arriba, no para abajo, así que a leer. Lucía, te hago una consulta. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado para que lo subamos? Porque particularmente yo, por ejemplo, no lo pude hacer por una cuestión de tiempo y por ahí sentarte o sea, yo los hacía, imprimí los ejercicios y en mi trabajo, en el tiempito que tenía, iba leyendo, iba haciendo, pero se me complicaba pasarlo, por ejemplo, a la computadora y poder subirlo. ¿Hasta cuándo más o menos lo vamos a poder subir o con que Bueno, esté hecho es suficiente, digamos? mira, yo voy a pedir que habiliten, ahora ya no, porque bueno, ya estamos fin de semana, el lunes voy a hablar con el técnico para que habiliten de nuevo la solapa para que puedan subirlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué les parece? ¿Una semana? Que durante toda la semana lo puedan subir. ¿Les parece bien? Sí, sí. Porque el día 15 yo tengo que subir la clase del doctor Marcos Mayer, que es etiopatogenia, y creo que ahí hay que habilitar el examen también, que tienen un tiempo, un periodo. Después les digo bien los días, no los tengo frescos, pero ¿les parece una semana que esté habilitado la plataforma para que suban los ejercicios a partir del lunes que viene? Sí, gracias, está bueno. No, por Gracias. favor, la idea es que estén cómodos, conectados. A partir de hoy, por ejemplo, ¿cuál sería el paso a seguir, digamos, con esta materia hasta el 15 que sería la evaluación? Leer el material complementario que dejamos, ponerse al día con los ejercicios que no tienen carácter evaluativo, como les dije, ir haciendo sus apuntes. 2 horas por día tienen que leer, chicas y chicos. Es un hábito que les va a facilitar el cursado. El viernes que viene se sube una nueva clase de etiopatogenia y ahí termina esta asignatura. Después sigue otra, no me acuerdo cuál es, sigue otra asignatura, pero acá terminamos, o sea que la evaluación va a ser en base a la clase de epidemiología, la de políticas públicas y la de etiopatogenia. Son 5 preguntas por tema. Múltiple choice, se Gracias. habilita el viernes que viene y bueno, lean, eso es lo más importante. El material ahora no, mañana. El lunes van a tener mi material complementario, que es un material de actualización
lo van leyendo con tranquilidad, pero tienen que leerlo porque habla de las cuestiones que están sucediendo hoy en día, ¿sí? Las preguntas de evaluación no salen desde ahí, salen desde la clase. ¿Algo más que me quieran preguntar? Me está Perdón, me estresando. estaba olvidando. Disculpa, Marcela, porque si no me olvido. Foro, vamos a habilitar un foro de debate para el día lunes también. Ahora sí, Marcelo, disculpa. No, voy a subir, seguir subiendo de peso, me está estresando, Lucía, me está poniendo ansioso con tantas cosas. Como no tenés la cámara, no sé si me está haciendo un chiste, por como te conozco, creo que sí, pero Bromita, para Video Match. bueno, ninguna duda hasta acá entonces. Así ya la despedimos a Viviana y le damos el pase a Eliana para que le dé los avisos parroquiales. Bueno, ha sido un gusto y sigan adelante porque realmente los posgrados valen la pena porque uno les va mejorando todo en la vida y en Sí. la profesión sobre todo. ¿Ah? Gracias, Bueno, doctora. gracias, Viviana. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora le damos, veo los chats, perfecto. Le damos el pase a Eliana para que haga los avisos parroquiales y bueno, ya concluimos acá. Bueno, ¿les gustó? Igual después vamos a hacer una encuesta de satisfacción seguramente. La idea es siempre pensar en temas que les gusten, se sientan cómodos y que les sirva, por supuesto. Y con un nivel de exigencia, la idea es subir, es motivarlos a un poquito más. No se asusten, no es para que se asusten, es para que saquen una mejor versión de ustedes mismos, ¿sí? Bueno, aquí terminamos entonces la clase y ya quedan con Eliana, ¿sí? Y Marina. Gracias. Muy bien, chicas, chicos, perdón. No queríamos dejar de hablar un poco de lo que ha sucedido en cuestión administrativa, de lo que ha sucedido esta semana con respecto a los aranceles. Me parecía que era importante, y no solo tratarlo por el grupo, sino ya que teníamos este espacio de la clase, de poder tomarnos unos minutos para conversar. Como les dije, por ahí a veces el grupo de WhatsApp, uno no puede expresarse como quisiera, las palabras son limitadas y se vuelve tedioso y se confunde, uno pregunta, el otro contesta, entonces por eso lo hablamos con Marina y nos pareció importante poder charlar. Como ustedes saben, se los puse en el grupo, lamentablemente los aumentos son ajenos a nosotros y no hay una consulta con el equipo de gestión. A mí también, tanto como a Marina y a Lucía, nos ha tomado por sorpresa esta situación y lo primero que pensamos es en ustedes. Por eso fue el motivo por el cual yo les pedí que me esperen hasta poder hacer las consultas correspondientes y poder brindarles una respuesta que era lo que correspondía. La verdad es que después de la reunión con la universidad, sí se tenía pautado otro aumento, les voy a ser sincera, y he solicitado por favor que no se lo haga. Lo hemos consensuado con Marina, le consulté a ella, le dije para ver si me daba también su visto bueno, y pudimos lograr que hasta febrero no se aumente más que el monto que está acá, que está hasta ahora. Que sé que es mucho, que sé que asusta, porque también estoy en la misma situación que ustedes, todas somos profesionales y entendemos mejor que nadie lo que están viviendo porque somos licenciadas en nutrición también. Ahora bien, sé que también ustedes quieren saber a cuánto se va. Yo no les puedo decir exactamente un porcentaje de aumento y tampoco les puedo decir a cuánto va a estar la cuota. Lamentablemente soy la cara visible de la universidad y debo dar respuesta a esto, pero también respeto a la institución en donde estoy orgullosa de donde trabajo y la institución en la que pertenezco y el espacio que nos ha dado para crear esta carrera. Entonces también tengo que cuidar un poco esas cuestiones donde yo no tengo información para dar certera, no puedo decir algo que no sé. Sí voy a tener una reunión en estos días, en estos días no, ya será la semana que viene o la siguiente, en donde vamos a trabajar y es preocupación y ocupación de la decana
que tampoco los aumentos posteriores sean tan altos. Yo quiero que sepan que la señora decana, la doctora Ana Aymat, quien también va a ser docente de ustedes en la asignatura que viene, que es la asignatura Investigación Científica aplicada al estudio de la obesidad y comorbilidades, vamos a estar con Ana juntos, si ella logra conectarse en la última clase, vamos a estar con ella, de toda lo que es la parte de investigación cualitativa, y me encantaría que pueda participar con nosotras en una clase sincrónica, pero además también que sepan de que ella está ocupada de esto. La universidad no va a ser ajena, no es que no les va a importar. La universidad también tiene que tener, digamos, sus gastos y poder solventar estos gastos. ¿Cuánto, chicos? No les puedo decir, pero sí les puedo asegurar que tanto Marina como yo, como Lucía y como la decana, vamos a procurar que sea lo menos posible para que ustedes puedan continuar. No es grato, la verdad, para nosotros que ustedes tengan que abandonar siendo que han decidido dejar. Por eso también nos ponemos a disposición de todas aquellas que deseen, que quieran hablar de algún tema, que quieran consultar algún tema, estamos dispuestas a escuchar y estos son los espacios para poder decir si hay algo que les gusta, que no les gusta, si están preocupadas por la previsión del costo. Yo las voy a escuchar en todo y en todas las inquietudes que ustedes tengan, vamos a tratar de trabajarlas y de solucionarlas. Esta es una carrera de posgrado que requiere digamos, ciertas exigencias, como también lo planteó Lucía, pero también vamos a tener ciertas flexibilidades porque entendemos que son profesionales, que todas trabajan, que por ahí no todas tienen los tiempos para poder dedicarse a tareas tan intensivas. Entonces, vamos a ir regulando. Si a ustedes hay algo de que las ha sobrepasado, lo conversamos, vamos viendo, vamos mediando en algunas cosas. Acá lo importante es que podamos hablar y lo podamos solucionar. Por eso me parecía necesario poder dar la cara ante ustedes, explicarles y que quede claro, porque quizás en el grupo de WhatsApp no puede quedar claro, yo voy a tratar hasta febrero que el aumento que haya a partir de febrero no sea tan alto, pero no les puedo prometer que no va a haber un aumento. Eliana, si me permitís un minuto, yo en forma pública la verdad que te quiero agradecer porque hemos pasado nosotros también como gestión una semana muy, muy desagradable. No es esto gratuito ni que estamos totalmente apáticos a esto que está pasando, muy por el contrario, muy por el contrario. Así que ha sido una semana muy dura. Eliana ha sido la que ha estado trabajando allá permanentemente con las autoridades, así que sé lo que significó reuniones permanentes, así que te agradezco mucho. Y quiero transmitirles a todos ustedes que nosotros siempre vamos a intentar que el alumno, o sea, lo mejor para el alumno. Siempre vamos a intentar lo mejor para el alumno. Y si hay dificultades internas que dependan exclusivamente de nosotros, esto por ejemplo no dependía de nosotros, Eliana ha logrado negociarlo, por decirlo de alguna manera. Si hay situaciones que dependan exclusivamente de nosotros para poder ayudarlos a ustedes, lo vamos a hacer sin problemas, ¿eh? Yo he venido siguiéndolas y vi la dificultad que no llegaban con el tiempo, así que también les he notificado recién que he ampliado el tiempo de la evaluación de mi asignatura, porque no es que nos interesa que se cumpla todo a rajatabla y el que no cumple no puede y no llega y se acabó. No, al contrario, todas las dificultades internas que ustedes tienen la van a poder charlar con nosotros y nosotros siempre vamos a estar para poder darles lo mejor y que ustedes obtengan el mejor producto también, ¿de acuerdo? Así que queremos transmitirles eso. Hay cosas que escapan a nosotros, pero en lo que dependa de nosotros vamos a intentar de darles y poner y solucionarlo mejor. No queremos que sea motivo de dejar esta propuesta que ustedes han elegido por una cuestión del cursado. Si obviamente es una situación económica y que escapa a ustedes y que eso lo entendemos, sabemos perfectamente el país en el que vivimos, yo sí voy a intentar y me pongo en el compromiso de velar por ustedes en ese aspecto económico. Sé que, y como dijo recién Marina, chicas, de verdad, acá también está Dolores, que es parte de la universidad. Dolo, vos sabés que esto no depende de mí, y sin embargo voy a tratar siempre de poder beneficiarlas.
porque entendemos también el sacrificio que es para ustedes. Y eso quizás no se vería reflejado en el grupo, por eso en muchos mensajes no los he contestado. No puedo dar respuestas o poner la cara o dar mi nombre cuando hay algo que no depende de mí. Sí, les puedo decir que va a haber un aumento en febrero, no sé cuánto es, pero yo cuanto antes se los voy a avisar de cuánto será. Y si hay algún motivo por el cual ustedes quieren darse de baja, no se sienten cómodas, lo podemos charlar. Lo ideal es que no vayan a tomar una decisión por ahí enojadas o sobrepasadas por la situación. ¿Hay alguna duda, chicas, chicos, algo que quieran que hablemos? Por mí todo claro. Gracias, Eliana, Marina y Lucía, toda la semana que estuvieron ahí atrás del asunto, tratando de que nos rescatemos de la crisis. Pero ustedes, la otra cosa que es interesante tener en cuenta, que es una situación en el país terrible, ¿no es cierto? O sea, si ustedes supieran, también la semana que yo he pasado acá con todas las prepagas a nivel de, ustedes deben escuchar la situación a nivel de las prepagas de lo que está pasando. Los pacientes se quedan sin cobertura, a nivel de las decisiones de los centros médicos se deja de atender. O sea, en general le estamos pasando una situación difícil. Bueno, y todos intentamos paliarla lo mejor que se pueda, pero en general la situación es difícil, no escapa. Doctora, disculpe que la interrumpa. Nosotros habíamos armado un grupo con Sí, los compañeros y yo creo que la molestia en realidad, más allá del aumento y del tema económico, fue el modo. Tal vez para la próxima, así como dice Eliana, que ellas nos van a notificar antes, claro. estaría bueno que se nos notifique del aumento antes para prever ese gasto, porque yo, por ejemplo, particularmente estaba afligida esta semana porque digo, yo tengo un presupuesto medianamente aproximado de lo que destino de mi sueldo para esto. Y bueno, me imagino que también pasa con todos los que tienen familia a cargo y todas esas cosas, entonces saberlo de antemano te da como esa organización Totalmente. para que no te tome de sorpresa y no quede como que ha pasado un mes y medio, ya te han aumentado, no te han avisado, no te han dicho cuánto iba a ser el aumento. Yo creo que esa era o sea, la mayoría se planteaba la molestia desde ese lado, de que, bueno, Sofía, de que fue de golpe, sin previo aviso y esos tipos de cosas, yo creo que sí estaría bueno saberlo de antemano para eso, para organizarse y tomar decisiones sin estar enojada, digamos. Ahora ya sabemos que en febrero va a haber un totalmente. aumento y bueno, lo podemos prever, digamos. Sofía, totalmente de acuerdo con vos. Como dijo Eliana, nosotros estábamos 100% abocados a toda la parte pedagógica. Claro. Y esto entendíamos que no dependía absolutamente de nosotros hasta que pasó lo que pasó. Y ahí entonces se empezó a trabajar y a meterse en la temática, que no era algo que nos incumbía a nosotros, pero sí a ustedes. Entonces ahí fue que se trató de interceder, ¿de acuerdo? Pero totalmente, totalmente en función a esto, ya estamos como sobre aviso de que tenemos que involucrarnos en esta parte también, aunque no era nuestra área, ¿eh? Pero así lo vamos a hacer, ¿cómo no? De Claro. todas formas, también me gustaría Y otra cosa, yo capaz que hablo sí, de Sofi, voceras, pero porque Sí, sé que por ahí hay muchos que no se animan a decirlo, pero también el tema, por ejemplo, de los tiempos, yo creo que por ahí poner hora, que ha pasado con esta en particular, que obviamente ahora se ha aclarado que no era obligación, que no era evaluativo, pero por ahí leer en la plataforma que teníamos hasta un tiempo y un horario, y por ahí eso nos ha traído, por lo menos lo que planteamos en el grupo, ¿no? Nos ha traído, nos afligía no poder sí, presentarlo. inquietos, ponerse inquietos con ese tema, claro. Claro, claro, exacto. Entonces, por ahí eso de poner hora bueno, la fecha obviamente que sí, pero la hora era como a las 8, había que subirlo y yo ya hoy preguntaba a alguien, ¿no lo hizo, no lo hizo? Y bueno, era esa la inquietud de capaz
Eso también tener en Pero cuenta. en eso todo eso es todo interno, ¿ves? Eso es todo interno, entonces todo lo que dependa absolutamente de nosotros, eso lo podemos trabajar, negociar, hablar, Perfecto, modificar, porque depende 100% de nosotros, ¿sí? perfecto. Y como yo les dije la primera vez, a veces somos hijos del rigor y uno pone fechas para eso, pero también es cierto que este todo ustedes ya van a ver y les va a pasar a lo largo de la cursada y en otra cosa que en otra carrera que el día de mañana hagan o lo que sí, que cada uno pensamos como docente, ¿no les ha pasado en grado también? Que cada uno decimos, o el alumno dice, cada docente piensa que lo de él es lo más importante, ¿no? Claro. Muchas veces pasa eso. Y como docente uno da lo mejor y exige lo más a lo mejor, ¿no? Pero justamente uno tiene que en ese tema, bueno, llegar a un acuerdo y tratar de balancear pensando en que nosotros somos docentes únicos de una asignatura y ustedes son los que tienen todas por delante, ¿no? Entonces en ese punto también uno tiene que, uno como docente tiene que ver, bueno, cómo hacemos para ampliar fechas, tener en cuenta y también situaciones individuales que se puedan presentar. En eso, como dice Liana, no tengan ningún problema en manejarlo. Ahora, esas situaciones individuales sí está bueno que no sean en forma grupal, porque cada uno tiene su inconveniente, ¿no? Entonces, para eso sin problema en forma individual plantéenlo, ¿de acuerdo? Yo, si Gracias. me, Sofía, algo que va en línea con esto que vos decís, que como que sale muy a menudo es, y bueno, uno se enoja y nos enojamos y que la idea es no enojarse. Yo sé que hay situaciones que uno no les puede caer bien, pero hablando se entiende la gente. Y nosotros tenemos los desafíos de siempre ir buscando soluciones, negociar. El WhatsApp es un arma de doble filo, porque uno lee con la emoción que tiene en el momento. Por ahí el otro no lo quiso decir así y yo lo recibí de un modo que estaba cruzado. No lo sé, por dar un Seguro. ejemplo. Es, es un arma de doble filo. Es muy bueno para algunas cosas y para otras no tantas. Pero nada de que se genere dentro de este ámbito académico debería llevar a una situación de enojo. Y sí,